إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أما بعد, este versículo que os acabo de mencionar quiero que lo tengáis en cuenta precisamente porque Dios nos está hablando del hecho de que Dios nos ha creado a todos los seres humanos que hay ahora en el planeta de una sola pareja o de un solo origen, ¿vale? Lo que os voy a mencionar son algunos versículos de Surah Ar-Rum en los cuales Dios nos habla en cierto modo. Como hemos dicho antes, a veces Dios conecta eventos astronómicos o grandes eventos del universo con cuestiones cotidianas, ¿vale? Con cuestiones de nuestro día a día. Y para aprender a apreciar en cierto modo la diversidad entre nuestras etnias, o nuestras razas, como decían antes, nuestras etnias realmente, la diversidad entre el hombre y la mujer, la diversidad entre las especies. Esto, tal y como lo plantea el Corán, nos ayuda a ser personas más inteligentes y más productivas. Y por el contrario, la persona que no entiende la diversidad generalmente es una persona más peligrosa, es una persona más intolerante. Dios en este pasaje de Surah Ar-Rum nos dice فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Esta frase que repetimos tanto de Subhanallah, ¿qué significa? En árabe tenéis un verbo, que es el verbo sabbaha, que significa que algo está por encima, ¿vale? Por ejemplo, a la natación la llaman sibaha. ¿Por qué? Porque tú estás flotando encima del agua. Cuando tú dices Subhanallah, Dios te está dando una orden, te está diciendo, tienes que reconocer que por encima hay un Dios, ¿vale? Que por encima está Dios. Y cuando Dios nos pide que reconozcamos que por encima hay un Dios, ¿qué nos dice luego? Que observemos los fenómenos naturales, desde los más grandes hasta los más pequeños. Subhanallah reconoce que Dios está por encima, Hina tumsun, dice Dios, wa hina tusbihun, cuando entráis al anochecer y cuando entráis al amanecer. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, todas estas cosas forman parte de un ciclo. Antes, la gente decía, por ejemplo, el amanecer lo controla un Dios y el anochecer lo controla otro Dios. La lluvia la controla un Dios. Las buenas cosas las controla un Dios. Las malas cosas las controla otro Dios. Y Dios te está pidiendo que reflexiones acerca del hecho de que todas estas cosas forman parte de un mismo sistema, ¿vale? La idea de ir poniendo dioses en cada fenómeno es, desde una perspectiva lógica, es absurda, ¿vale? Dios dice, reconoce que hay un Dios por encima. Cuando entra la noche y cuando entra la mañana, y estos son dos fenómenos que, aunque parezcan opuestos, forman parte de un sistema, ¿vale? Y tenemos que tener esto en cuenta, porque a veces vemos cosas que nos parecen opuestas en la vida. Vemos diferentes etnias, vemos hombre y mujer y decimos, estos son cosas opuestas, realmente son cosas complementarias, ¿vale? Y Dios te dice, para que entiendas esto, tienes que mirar hacia el resto del universo, y entonces lo entenderás. Dios añade, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Y a Dios corresponde el hamd. Hamd significa el mérito, ¿vale? El agradecimiento. Dios se lleva el mérito de todo lo que existe, fi samawat, en los cielos, en los sistemas solares, en todas las galaxias, en todo lo que existe, ¿vale? Y aquí en la tierra, el hamd, el mérito, corresponde a Dios. Por cualquier cosa que esté ocurriendo en la tierra y cualquier cosa que esté ocurriendo a millones de años luz, el mérito, ¿a quién corresponde? A su creador, ¿vale? Y el resto de elementos que nosotros coloquemos en la creación como dioses son falsos, ¿vale? El mérito siempre corresponde al creador. Y Dios añade وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Por tanto, tenéis que reconocer que hay alguien por encima, como decíamos antes, cuando entráis a la tarde y cuando entráis al mediodía. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Hay dos tipos de personas, ¿vale? Hay personas que son como el rebaño. Pasan las horas, bueno, miro el Facebook, miro el WhatsApp, chateo con mis colegas, pero no pienso,
Dios está diciendo, tú observa la naturaleza y piensa, ¿vale? No estés tan encerrado en las cosas pequeñas que no tienes un tiempo para reflexionar en las cosas grandes, ¿vale? O sea, el musulmán es una persona que disfruta la vida, disfruta las cosas pequeñas y también reflexiona por las cosas grandes y las conecta, ¿vale? No están separadas. Eso es básicamente lo que Dios está diciendo. Y ahora que ya nos ha hablado de los cielos, es decir, de todo lo que hay por encima, de todo el universo, ahora nos dice yukhrijul hayya minal mayyit, hace salir lo que está vivo de lo que está muerto. Y veréis que muchos de estos pasajes, el orden, no es un orden arbitrario, ¿vale? Dios ordena todas las palabras de una forma y lo hace por una razón, ¿vale? Primero te habla de los grandes eventos del universo y luego pasa a la tierra. Y Dios te dice que hace surgir lo vivo de lo muerto. Y luego hace surgir lo muerto de lo vivo. Una de las grandes cosas que se está investigando hoy en día es ¿de dónde surgió la vida? ¿Cómo es posible que surgiera la vida, los primeros organismos vivientes, de materia? Porque si vosotros cogéis cualquier animal, cualquier especie, está formada de materia. Y la materia es algo que entre comillas, está muerto, no es más que materia. Dios puede coger esa materia y convertirla en vida. De nuevo, dos cosas que nos parecen opuestas, la vida y la muerte. Dios te está diciendo, Dios saca una cosa de la otra. Una cosa bien, la vida viene de lo muerto y lo muerto viene de la vida. Tú estás vivo y cuando tú te mueras te vas a descomponer. Pero de ese cuerpo descompuesto saldrán otras cosas que estarán vivas y se llevarán tu materia a otros elementos. Es decir, las cosas que tú interpretas como opuestas están constantemente interactuando, ¿vale? Tomad lección, porque quiero llevar este jutba a una conclusión final, ¿vale? Quedaos con el proceso mental que Dios os está llevando. Dios dice, وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, y Dios da vida a la tierra después de que haya estado muerta. Este es un ejemplo que vosotros podéis ver. Podemos ver cómo allá hay tierra donde no hay vida, donde no hay plantas, pero luego de repente llueve y salen plantas, ¿vale? O sea, es decir, vosotros mismos podéis observar que de una cosa que está aparentemente muerta, luego sale la vida. Y Dios añade وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. De esta forma, Dios os va a resucitar, ¿vale? Hay gente que dice, es absurdo creer que Dios me va a resucitar. ¿Qué es lo que te parece tan absurdo? Cuando tú estás viendo constantemente en la naturaleza que las cosas vivas pueden salir de lo muerto y viceversa. ¿Acaso el que ha creado ese sistema no puede volver a rehacerlo? Es decir, desde una perspectiva lógica no hay ninguna imposibilidad, ¿vale? Y Dios continúa. وَمِنْ آيَاتِهِ, y parte de los signos de Dios, y quiero que entendáis este concepto, el concepto de aya. ¿Qué es un signo? Cuando tú vas por la carretera, te encuentras una señal que te dice a 20 kilómetros está tal ciudad, ¿vale? Esa señal te está indicando otra cosa, ¿vale? Tú sabes llegar a esa cosa gracias a que había una señal. Dios lo que te está diciendo es que en este mundo y en este universo te ha puesto señales, ¿vale? Y ahora Dios nos va a hablar de algunas de esas señales, de algunas de esas cosas que indican que todo esto es un sistema armonioso. Las cosas que tú crees que son conflictivas realmente están debajo del poder, de un solo poder, ¿vale? Que es el poder de un solo Dios, ¿no? Si lo quieres decir así. وَمِنْ آيَاتِهِ, parte de estos signos, de estas señales, Dios dice, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, es que Dios ha creado pares de vosotros mismos. Dentro de vuestra propia especie tenéis un par, ¿vale? Y es importante esto porque a veces percibimos, yo como hombre percibo que la mujer es algo opuesto a mí. Dios está diciendo, no es un opuesto, es un par, ¿vale? Son dos cosas, pero realmente es una sola cosa, ¿vale? Como el día y la noche, como la luz y la oscuridad, como la vida y la muerte, son parte de un mismo ciclo, de un mismo proceso, ¿vale? Entonces tenéis que entender que parte de las cosas que señalan que existe un solo Dios, digamos, es la armonía que hay en la naturaleza. Y parte de esa armonía es el hecho de que los hombres tenemos un par en las mujeres y las mujeres tienen un par en los hombres, ¿vale? Desde nuestra perspectiva, esa armonía y esa correlación entre unos y otros es parte, nos ayuda a entender parte de la grandeza de Dios, ¿no? Y luego Dios nos añade algo interesante, litaskunu ilayha. Dios ha creado estos pares con la finalidad de que podáis convivir en paz. ¿Qué quiere decir eso? En la lengua árabe, bueno, no sé si habéis estudiado árabe, sabéis que el sukun es una pausa, ¿vale? Cuando recitáis el Corán. Cuando Dios nos dice
que Dios nos ha hecho como hombres y mujeres, litaskunu ilayha, significa que Dios a mí, como hombre, me ha dado la posibilidad de estar con una mujer, o a la mujer le ha dado la posibilidad de estar con un hombre, con la finalidad de que encontremos la paz en el otro, ¿vale? La estabilidad, el sosiego. Si yo llego por la noche del trabajo, o llego de la universidad, o llego de cualquier cosa, la idea es que yo encuentre en mi pareja un refugio, ¿vale? Un sosiego. El momento en el que tú te sientas con esa persona con la que estás compartiendo, ese es el momento en el que descansas, ¿vale? No llegas a casa y pagas tu rabia contra esa otra persona, que es lo que hacemos muchos. Esa no es la finalidad con la que Dios ha creado este sistema armonioso, ¿vale? Por tanto, Dios dice que parte de esta armonía y de sus signos es el hecho de que tengamos una mitad con la cual compartir las cosas y estar en paz, en un estado de paz. Encontrar el refugio en ese ser, ¿vale? Y luego Dios añade: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Y Dios ha colocado entre vosotros mawadda. Wud es amor, ¿vale? Mawadda es un amor muy intenso, ¿vale? O un amor extremo. Warahma, y una compasión. Quiero que entendáis que en la relación entre un hombre y una mujer existen dos elementos, ¿vale? Está el elemento de la pasión y del amor desesperado, que generalmente está en la primera etapa, pero luego existe el cariño, ¿vale? La misericordia, el buen trato. Y eso es realmente donde se encuentra la madurez de la relación. Pero estos son dos componentes, ¿vale? Son dos componentes diferentes. Y hay veces que la gente se cree que la relación se basa solo en el amor intenso. Y cuando ese amor no es tan intenso, entonces no saben gestionar la relación. No, la relación es una cuestión madura. Es una cuestión de cariño, de saberse tratar. No solo una cuestión de notar siempre hormiguitas en el estómago, ¿vale? Por tanto, hay dos elementos. Está el amor intenso, pero luego está la misericordia, el cariño, la ternura, que es un elemento más práctico, ¿vale? Incluso se podría argumentar que el amor intenso es más cosa del principio y el resto es una señal de madurez o de estabilidad. Pero ambas cosas pueden coexistir, ¿vale? Dios no hace claramente esa diferencia. Y Dios nos dice: "Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun". Sin duda, en estas cosas hay señales, como hemos dicho antes, hay cosas que te indican hacia Dios, pero ¿estas señales sirven para todo el mundo? No. Dios nos dice liqaumin yatafakkarun, para una gente que está dispuesta a reflexionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, hay gente que reflexiona y hay gente que no reflexiona, ¿vale? Hay gente que da las cosas por hechas. Hay gente que se para a pensar: wow, yo tengo una pareja, a raíz de esta relación hay amor, hay tranquilidad, podemos, yo qué sé, tener hijos, reproducirnos, de este modo la humanidad se extiende y existe esa armonía, ¿vale? Hay gente que se para a pensar en la profundidad de las cosas. Y eso es parte de lo que vamos a comentar más adelante, la profundidad de las cosas. Bueno, mira, ahí dice Dios, parte de sus signos, Khalqus samawati wal ard. Fijaos, Dios ya nos ha hablado de la creación de los cielos y la tierra. ¿Por qué lo repite ahora? Dios dice: parte de sus signos está la creación de los cielos y la tierra, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, y la variación en vuestros lenguajes y en vuestros colores. La pregunta es: si Dios ya nos ha hablado de los cielos y la tierra, ¿por qué ahora que nos va a hablar de los colores y de los lenguajes vuelve a mencionar los cielos y la tierra? Porque, de nuevo, no puedes desconectar las cosas pequeñas, las cosas de la humanidad, con el resto del universo. Y esto es muy interesante porque hoy en día hay quienes parecen indicar que la variación en nuestros colores, por ejemplo, se debe a factores climáticos. Es decir, no puedes separar los grandes fenómenos con la diferencia que hay entre nosotros. Todo forma parte de un mismo sistema armonioso, ¿vale? Y Dios está diciendo: las diferencias entre vuestras lenguas y entre vuestros colores forman parte de los signos de Dios. Cualquier persona que en algún momento desprecie la lengua de otras personas o desprecie la cultura de otras personas, está despreciando uno de los signos de Dios. Y esto es algo que como musulmanes tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque como el resto de seres humanos, a veces caemos en discursos que no corresponden. A veces caemos en discursos racistas, caemos en discursos sexistas, y Dios está diciendo que en esta variedad están los signos de Dios.
Desde el momento que tú empiezas a crear un factor de discriminación por lenguaje, por sexo, por etnia, por color, lo que estás haciendo es rechazar uno de los signos de Dios, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que te dice... Por ejemplo, hay gente que estás hablando en un idioma, estás hablando en castellano, y yo qué sé, a lo mejor vienen y te dicen, oye, tendríais que estar hablando... A mí me pasó en Facebook hace unos días, deberíamos estar hablando en árabe. Eso es mentira. Desde el momento que tú desprecias cualquier lengua, estás despreciando uno de los signos de Dios, ¿vale? Este din, esta religión, es una religión de diversidad, no es una religión de competición. Esto de la competición es propio de salvajes, es propio de cavernícolas, es propio de animales. Cuando los animales ven a alguien que no conocen, eso les causa un miedo, ¿vale? Y ese miedo, ¿qué es lo que hace? Prejuicio. Cuidado con el otro. Dios está diciendo, estas variaciones entre vuestros colores las he puesto yo y son parte de mis signos. Parte de los signos que demuestran que yo lo he creado todo, porque a través de unas mismas leyes naturales, mira cuántas razas han salido. Por tanto, es parte de los signos de Dios. Nunca hay cabida en el Islam para estas ideas de competitividad entre sexos, colores, lenguas. Hay gente, por ejemplo, que desprecia las lenguas. Cuando una lengua es más hablada, dicen que esta lengua es superior. Y eso de las lenguas superiores no sé de dónde ha salido, pero en esta religión no existe. En esta religión no existe. Cada lengua tiene sus cosas, igual que la gente de una etnia puede estar mejor adaptada para vivir en el calor o en el frío, pero uno no es mejor que otro. Este tipo de creencias son del Jahiliya. Jahiliya es la ignorancia preislámica, la era de la incultura. Y fijaos lo que añade Dios justo a continuación: Inna fi dhalika laayatin lil'alimin. Sin duda en esto hay signos para la gente de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que no tiene conocimiento no verá signos en esto. La gente que veis en la tele diciendo los negros no sé qué, los moros no sé qué, los españoles no sé qué, esa gente es gente inculta. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo en la variación hay señales para la gente de cultura. Lo cual significa que la gente que tiene problemas, incluyendo musulmanes, si tú tienes problemas con gente que habla otro idioma o es de otra etnia, realmente es un problema de cultura. Cuando Dios habla de estas variaciones, lo vincula a la cultura. Está diciendo, en esto hay signos para la gente de conocimiento. Y esta es una religión de conocimiento. Es una religión de ilm. El profeta nos dijo, alayhi salatu wassalam, talabul ilm farida. Buscar la obligación es... buscar el conocimiento es un imperativo, es una obligación de kulli muslim, para todo aquel que realmente acepta a Dios, ¿vale? Para todo el musulmán. Por tanto, esa es la lección que quiero dejar. Cuando vamos a hablar de la diversidad entre las personas, entre nuestros sexos, nuestros colores, nuestras lenguas, tenemos que entender que, de acuerdo al mensaje del Islam, dentro de esta diversidad está la prueba de nuestra unidad. Como hemos dicho en el versículo que he mencionado al principio del Khutbah, el hecho de que seáis, Dios dice, os he creado a partir de un varón y una hembra y he hecho múltiples naciones y tribus. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú veas a gente de otra tribu, no tienes que decir, oh, son diferentes. Tienes que decir, son primos lejanos. De igual modo que hubo gente que vino a una zona del mundo y cambió el color por lo que sea, por el clima, por lo que sea. Hubo gente que se fue a otra zona del mundo y se adaptó a ese lugar. Pero el proceso es el mismo, la familia es la misma, ¿vale? La familia es la misma. Y cualquier ideología, y da igual si tiene un título islámico, porque los musulmanes somos humanos y también decimos tonterías a veces. Cualquier ideología que os enseñe la competición, esta gente... Lo digo porque a veces se ve en las mezquitas. La mezquita de los de Somalia, la mezquita de los marroquíes, la mezquita... Y estos no quieren rezar con esos, no quieren rezar en esa mezquita porque el imán es magrebí. Todas estas cosas son de salvajes, ¿vale? Son cosas del pasado. Son cosas que son impropias de nuestra especie. Son cosas de animales, realmente. Y esas cosas las tenemos que dejar atrás. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Una última reflexión que quiero haceros, ¿vale, hermanos? Fijaos que hoy en día, lo digo porque la mayoría, hermanas y hermanos, la mayoría de los que hemos nacido aquí tenemos acceso
a más información científica, por ejemplo. Y eso desde el punto de vista islámico es una gran ventaja, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, Dios nos habla de los cielos y la tierra constantemente, de que investiguemos los signos. Los cielos quiere decir todo lo que hay encima, ¿vale? Todas las cosas que hay en el universo. Y si os fijáis, hoy en día una de las cosas interesantes que sabemos es que todo el universo, aunque tú veas galaxias grandes, pequeñas, estrellas azules, estrellas amarillas, la idea es que todo esto se originó en un solo punto. Y de ese punto, progresivamente se hizo la diversidad, ¿vale? Pero se hizo la diversidad a través de unas mismas leyes naturales. Y ese es el mensaje de Dios. Tú tienes que reconocer a un Dios único, a un poder único detrás de toda esta diversidad, ¿vale? Si os fijáis que nos dice Dios acerca del universo, Dios nos dice Kana tabatqan. En un principio era algo contraído, fafataqnahuma, dice Dios, pero yo provoqué que se diversificara o que se dilatara, ¿vale? Si lo queréis decir de alguna forma. Y eso llama la atención porque es aplicable incluso a la vida. Una de las cosas más profundas que hemos descubierto es que toda la vida tiene un origen también común. Todo el universo tiene un origen común. Toda la vida tiene un origen común en el agua. Y Dios nos dice esto. Y yo he creado del agua todas las cosas que viven. Cuando tú aprendes estas cosas, ¿de qué te das cuenta? De que muchas de las cosas que ves diferentes no son tan diferentes. ¿Qué nos dice Dios sobre la humanidad? Ya ayyuhan nas, o humanidad. Y esto llama la atención porque tenemos la idea de que el Corán es el libro de los musulmanes. Y eso es mentira. El Corán es el libro de la humanidad. Dios habla a la humanidad, les dice, Ya ayyuhan nas, vosotros, humanidad, se dirige directamente a ellos. Ya ayyuhan nas, Dios se dirige a la humanidad. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Os hemos creado a partir de un varón y una hembra. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Muy bien. Os hemos convertido en naciones y en grandes familias, lo que llamaríamos antes tribus, lita'arafu, con la finalidad de que os conozcáis. Otra vez más, ¿qué quiere decir Dios con eso, de que os conozcáis? La ecuación es muy sencilla. Cuando tú estudias, por ejemplo, la historia de la humanidad, la forma en la que la humanidad se ha hecho diversa, por qué somos de diferentes colores, por qué hablamos de diferentes lenguas, es entonces cuando te das cuenta de lo iguales que somos. Es entonces cuando te das cuenta de que sí, los idiomas son diferentes, pero todos tienen su gramática. Y de hecho muchas de las estructuras gramáticas son iguales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado de la misma forma, ¿vale? Este tipo de cosas, aprender la diversidad, es lo que te hace ampliar tu mente. Dios dice, yo os he hecho diversos, lita'arafu, para que os conozcáis. Por tanto, yo como musulmán de una cultura, yo tengo la intención de conocer a personas de otras culturas, de otros colores, de otras mentalidades, etcétera, etcétera, porque eso amplía mis horizontes, ¿vale? Dios nos podría haber hecho de una sola forma, podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho, ¿vale? Y en cierto modo esto es lo mismo que nos ha dicho Dios en el otro sura que estábamos comentando. Cuando tú empiezas a conocer a personas diferentes es cuando dejas de pensar como un salvaje, porque empiezas a darte cuenta de lo parecidos que somos. Y por ejemplo, las personas que somos de dos culturas tenemos un regalo muy grande, que no todo el mundo tiene. Que es que tú puedes, por ejemplo, yo me voy al poblado de donde es mi madre, en Cataluña, y veo que las señoras del pueblo se sientan a cotillear, o yo qué sé, los hombres se van a cazar, o lo que sea. Y luego cuando me voy al poblado de mi padre, que está en una aldea perdida en África, resulta que la gente es exactamente igual. Muchas de las diferencias que nos enseñan son falsas. Pero ¿cuándo te das cuenta de que las diferencias son falsas? Cuando te mezclas con las demás personas. Por eso Dios dice, os he hecho diferentes a fin de que os conozcáis, ¿vale? Toda esta gente, que si no somos compatibles, que si somos una civilización diferente, no nos entendemos, no podemos... Todo eso es señal de que esa persona no se ha mezclado. Y lo escuchamos en los medios, cuando la gente viene y dice, es que los musulmanes no... Yo qué sé, no respetan la libertad. Pues eso es mentira. Yo respeto la libertad, mi familia respeta la libertad, el director del Centro Islámico respeta la libertad. Tú dices eso porque no nos conoces. Ese es el problema. Que al no mezclarnos, no nos conocemos. Y cuando no nos conocemos, nace el prejuicio. Dios dice, os he hecho diferentes para que os conozcáis. Que nadie, y ahora hablo también de musulmanes, que nadie os venga con ninguna ideología, aunque diga ser islámica y use palabras islámicas, que os enseñe que no hay que conocer a otras personas,
que no hay que mezclarse con otras personas, que estas personas son sucias. Todo eso es de la época de la ignorancia, ¿vale? Es de la época de los cavernícolas. Y no es una coincidencia que en el Islam, la época anterior a la guía la llamamos Jahiliya. Jahiliya significa incultura, ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando tienes esa mentalidad prehumana, es porque tú mismo te estás reduciendo por debajo de lo que viene a ser un miembro de la especie humana, ¿no? Por tanto, pido a Dios que nos ayude a ser gente de mente abierta, a ser personas a las que les interesa conocer, personas a las que nos gusta estudiar ciencia, nos gusta conocer otras culturas, porque ahí es donde está la supervivencia de nuestra especie, cuando nos abrimos y nos conocemos. Si nos dejamos llevar por el miedo y por estos instintos animales y el prejuicio, ahí es donde llega nuestra destrucción, ¿vale? Pido a Dios que nos ayude a conectar con el mensaje del Corán, a volvernos personas abiertas de mente y a eliminar estas rivalidades absurdas que lo único que hacen es reducirnos al nivel de los animales. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Y ahora vamos a rezar. Dios nos ha dicho en el Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Pido a Dios que envíe paz y saludos de paz y bendiciones al profeta, porque si no fuera por él no tendríamos estas cosas. Gracias a Dios, ¿no? A través de Dios.